podemos estar de acuerdo o no con la medida, podemos estar de acuerdo o no con tal o cual grupo político, pero lo que resulta un poco comprensible es que se sostiene que esta comisión no tendría constitucional, con lo cual es una cosa curiosa, porque si estamos en un orden legal vigente y no se ha roto el orden constitucional, entonces ¿cómo es posible que las personas no puedan hacer uso de su derecho para poner siquiera una demanda sin saber? Entonces, ¿cuál es la situación? A ver, vamos a hacer un análisis. Este problema, la recta final de este problema, el detonante fue la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, defendiendo a estos miembros, por así decirlo, que no los cambien, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Simplemente, ¿no?, hay un grupo que quiere impedir, ¿no?, que la Junta, ¿no?, que ha quedado, ¿no?, la Comisión Permanente del Congreso, pueda presentar un pedido de competencia para que el Tribunal Constitucional resuelva idea si el señor Vizcarra constitucionalmente ha disuelto el Parlamento o no, y concuerda con el pedido que ha hecho la OEA. La OEA, en su pedido, en su comunicado, saca dos cosas, ¿no?, que para ellos es saludable que se haya convocado elecciones, ¿no?, que el Perú es soberano, y también dice, ¿no?, el problema constitucional deben resolverlo a nivel institucional el Tribunal Constitucional. Y la misma opinión ha sido lo que ha emitido la Cancillería española, lo que ha emitido la Cancillería también chilena, hasta los Estados Unidos, ¿no?, de respeto a las instituciones, la separación de poderes. Entonces, si es que se ha disuelto constitucionalmente el Parlamento, ¿qué miedo hay a que vayan a una contienda de competencia? Donde se supone que deberían claro ganar, porque hay todas las condiciones. Pero no es la primera vez que la OEA tiene un papel ambiguo, y no solo en el Perú, ¿no? Si bien es cierto, las situaciones son distintas. Cuando se produjo el golpe de Estado de Fujimori, también la OEA inicialmente tuvo una participación bastante controversial, e incluso legitimó ese proceso porque impulsó estas elecciones para que se hiciera el llamado Congreso Constituyente Democrático, ¿no? Qué curioso que tenía ese nombre para acentuarlo, además, Congreso Constituyente Democrático. Y finalmente todos esos recursos legales, quienes evaluaron el final de la década del fujimorismo, dijeron que se habían usado más bien todas las armas legales para legitimar un gobierno autocrático. Y la OEA fue parte de alguna manera, podemos decirlo así, aunque suene muy duro, un poco cómplice de este asunto. Ahora la OEA vuelve a tomar la misma actitud, porque por un lado es cierto que dice que hay que fijar la situación a nivel del Tribunal Constitucional, si es que existe un conflicto de competencias o si aparentemente esa disolución no es totalmente legal o no se ajusta al orden constitucional, pero del otro lado, entonces ahí uno no sabe, pues en realidad es un manifiesto un poco para contentar a ambas partes, ¿no? Entonces cada quien coge la parte que más le satisface para su posición. Para decir, estamos con la legalidad y con el Estado de Derecho que el Tribunal Constitucional lo vea. Y también estamos con la gente, ¿no?, que pedía, ¿no? O sea, con ambos lados, ¿no?, con Dios y con el diablo. Y con el presidente, por si acaso, necesitamos pedirle un favor. Ahora, el asunto es que también, además, sigue todavía quedando la controversia de si el supuesto nuevo tribuno que fue elegido por un Congreso que todavía no había sido disuelto va a asumir o no su rol en el Tribunal Constitucional. ¿Cuáles son los escenarios posibles aquí? ¿Hay posibilidades de resolver esto a nivel legal? Porque incluso se dice que no tendrían competencia de presentarlo, entonces ya ni siquiera esa vía podría usarse. Y en todo caso, ¿cómo ves? ¿Ves probable o ves imposible que este nuevo magistrado asuma funciones? Yo creo que el nuevo magistrado no va a asumir funciones. No va a asumir, van a la historia del voto de la foronda, ¿no? Eso no se ha resuelto, hay impugnaciones, o sea, no va a asumir. Está bien, ¿no? Dicen ya, no asume el tribuno elegido por el Congreso ya cesado. Pero ¿qué pasa? No, si tiene la razón y dices que
Tribunal Constitucional, ¿no? Ha salido en defensa de ese tribunal para no cambiar a sus miembros. Deja pues que este Tribunal Constitucional vea, ¿no? Y emita su opinión, ¿no? Para decir, ¿no? Si es válido o no válido la disolución del Congreso. Pero al margen de eso, ¿no? Viendo ya el tema, no siendo legalistas, hay otro tema, ¿no? Que es el que la población va a comenzar a percibir. Vizcarra, ¿no? El presidente Vizcarra, para él, su enemigo era el Congreso. El enemigo del pueblo era el Congreso. Era el enemigo, ¿no? ¿Qué hacía? Yo no puedo gestionar, no puedo mejorar la salud, no puedo hacer obras, el Congreso es obstruccionista. Se demostró hasta la saciedad que este Congreso, todos sus proyectos de ley se los había aprobado. Pues bien, ahora él ya no tiene el enemigo. Ahora, ¿quién va a inventar? Porque la población así, con la celeridad que ha aplaudido, ¿no? El cierre de este Congreso, con esa misma celeridad le va a exigir ahora resultados. Mira, hay una suerte de situación en la que nosotros deberíamos meditar profundamente, ¿no? La salida no parece ser jurídica, a pesar que todo el mundo habla de jurisdiccionalidad, de un tema constitucional. No parece ser que por la vía legal se vaya a arreglar este asunto. La salida tiene que ser política, ¿no es cierto? Entonces, esa salida política todavía está en construcción, y la verdad es que tenemos en paralelo esta situación y por el otro lado. Entonces, ¿cómo resolvemos ambos temas? Vamos viendo el tema jurisdiccional, y en el camino se van convocando las elecciones, y de pronto resulta que, hipotéticamente, no siempre existe un porcentaje, un mínimo ya, el 0.0005% de que el tribunal falle, ¿no? A favor de los legisladores, en el sentido de que la disolución no cumplía con todos los requisitos que se solicitaba. Entonces, ¿qué va a pasar? Con la campaña electoral, con la convocatoria de elecciones, con los grupos ya organizados, ¿no? La verdad es que esa situación no parece que vaya a ser mucho beneficio a la economía, porque no existe claridad, en realidad no existe todavía, o sí, ya, como dicen algunos, Pablito Seca, que alguna vez fue asesor muy importante en el Ministerio de Economía, candidato fallido del PPC a la alcaldía de Lima, que en algún post en Facebook pedía una suerte de resignación. O sea, ya hay que voltear la página, ya el tribunal no va a resolver nada, no se va a solucionar nada, esta situación hay que aceptarla y hay que dedicarse a gobernar, es decir, a resolver los problemas del país. Entonces, un poco eso yo le comentaba y le decía, bueno, es parte de ese conformismo y resignación, siempre sucede muchas veces en estos golpes de Estado modernos, que ya no son llevados a cabo por militares, por civiles, ¿no? Los golpes de Estado, o digamos, las rupturas del orden constitucional, para decirlo de otro modo, y para que suene un poco más suave, ¿no? Digamos, y no se afecte, no se piense que nosotros estamos tomando alguna posición en particular, simplemente que desde el punto de vista formal, ¿no? Hay una ruptura del orden constitucional y hay una concentración de poder en este momento. Eso es lo real, lo fáctico. Ahora, esa concentración de poder es beneficiosa para el manejo de la economía del país, para el manejo de los problemas sociales. Ahora el gobierno va a comenzar a gobernar por decretos de urgencia, y todos van a tener también atribuciones legislativas. Ese es el escenario que se nos viene. Entonces, estas personas, y aquí vamos a pasar un poco ya al otro tema, que han sido nombradas en el gabinete, al margen de lo que repite en el plato, ¿están en condiciones de poder enfrentar esa situación? ¿De poder enfrentar la situación legislativa? A ver, tenemos una... Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Sí, adelante. Le estaba escuchando todos sus, ¿cómo se dice?
Bueno, lo que estaba usted opinando, ¿no? Los comentarios. Su comentario. En verdad yo también, verdaderamente no estoy conforme, no estoy casi en nada de acuerdo con la supuestamente cierre del Congreso, porque adentro están trabajando todos, especialmente los corruptos, la pista que está lleno el Congreso de ellos. Y para mí eso no es cierre del Congreso, para mí es una burla, para mí yo siento que tanto como el presidente del Congreso se han puesto de acuerdo para tomarnos del pelo, tomarnos del tonto, porque un golpe de Estado no es así, un golpe de Estado exclusivamente el ejército es quien tiene que entrar a fumigar y a limpiar a cero el Congreso. Ese se llama cierre del Congreso. No como ahora, en vez de ir al Congreso a cerrarlo, las Fuerzas Armadas... Sí, al estilo de Fujimori. Sí, claro, mire, eso es debería ser. Pero los peruanos, no sé qué es lo que pasa a los peruanos. Solamente un ratito, un momentito, nada más nos emocionamos y después lo dejamos que se enfríe todo. Y los congresistas que están dentro del Congreso ahorita se están recontracalentando y sabe Dios qué es lo que irá a pasar. El presidente del Congreso debería ser denunciado por 3 cosas. Uno, por poner a su primo hermano, creo que al candidato del Tribunal Constitucional, uno. El otro, por inventar a Cabanillas, a una asesina uno de los asesinos que cómplices del asesinato de tantos hermanos allá en Bagua. No, ese es un delito grave. Si ya está cerrado el Congreso, no tiene por qué juramentar. Ese es un delito. ¿No? Entonces, y ahora para el Tribunal Constitucional también va a juramentar uno, cuando no debe serlo. Entonces le están infligiendo totalmente, 100%, una corrupción total. Así, al pesar que han cerrado, mira las atribuciones que tienen estos señores. Pues, ahora dice, los artistas fujimoristas, también todos los congresistas son cómplices de los asesinatos que ha hecho Fujimori. Dice que son inocentes. ¿Dónde está la corrupción? Dice, es sinvergüenza. Entonces, mi estimado, ahora dice pues de que es dictadura, es un golpe de Estado. Para hacerle una pregunta. A ver, sí. A ver, adelante, Fernando. Caballero, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué opina usted de lo que ayer había una opinión del procurador del Estado donde dice que los 524 millones de la venta de Chacya hay que dar devolver? Mírame, eso ya es también para mí es una traición a la patria, porque ese dinero es de todos los peruanos, y si ese dinero es de todos los peruanos se están llevando a otras manos, para mí es una traición de patria. Yo fuera un gobierno, de verdad yo decretaría una pena de muerte, porque según la Constitución Política, traidor a la patria es la pena máxima. Eso es lo que debe ser, porque esa parte es de todos los peruanos. Muy bien. Con justa razón, porque es el dinero de cada uno de los peruanos, no solamente, no me refiero a peruanos, pero los adultos, es del niño, es de ese ser que está en el vientre de su madre en este momento, a él también le pertenece todo ese dinero, estimado. Muchas gracias. A ver, creo que tenemos... Dime a uno de los comentarios del señor anterior que ha hablado, se lo quiero hacer agregado. El señor presidente Vizcarra Pinocho debe suprimir esa comisión permanente del Congreso porque son los chanes de todas las leyes y decretos que den para las nuevas elecciones van a ser corruptas. Y la consigna del pueblo es: váyanse todos. Que se vayan todos, ¿no? Vizcarra. Muy bien, señor. Parece que tenemos otra llamada. ¿Sí? De Caraballo. Dígame, le escuchamos. Sí, con respecto a lo que está sucediendo, tenía que suceder, porque realmente ese Congreso solo está ahí para defender intereses de ellos mismos. Desde que existe esa Constitución del 93,
que realmente las leyes están boca arriba, boca abajo, tanto en el Poder Judicial como en todo el aparato estatal, todo cubierto por esos gobernantes corruptos de Acción Popular. ¿Usted cree que tiene que terminar esa constitución, regresar a la del 79, porque en 26 años han hecho un saqueo terrible de nuestros recursos, considerando el oro, la plata y uranio y tantas riquezas que tenemos que son no renovables, y realmente eso debe ser para el desarrollo integral del país en el sentido de toda la población, donde no debe haber niños con anemia como existe hoy en día. Cada 2 niños uno está con anemia. ¿Qué población nos espera en el futuro? Y ahora, no solo eso, los ancianos, la mayor parte de los ancianos no tienen pensión, y los que tienen pensión es irrisorio, cuando todos han dado con su existencia y en el trabajo que han tenido, el impuesto general a la venta, que es el impuesto al consumo, todos pagamos impuestos, hasta el más pobre, porque tiene que trasladarse, y el transporte es una cantidad enorme de dinero que entra al erario. Lo mismo en todo aspecto, es una cadena de impuestos. Entonces realmente esa situación se termina cuando haya nuevas leyes. Mientras que existan esas leyes, va a continuar en la misma situación. La población tiene en sus manos para hacer un referéndum y terminar con esa constitución, y una constituyente será la solución para terminar con la corrupción. Gracias, buenas tardes. Ya, muchas gracias. Bueno, el ambiente sigue caldeado, Fernando. Caldeado, así es. Las posiciones también son encontradas. Lo cierto es que hay insatisfacción y hay descontento, y es cierto que el presidente Vizcarra tiene su apoyo, pero existe otro sector de gente que no está ni con uno ni con otro, ¿no? Y Yo que creo... ve con expectativa en todo caso la situación. Lo aplaude al presidente, Yo creo que devuelve el dinero a Odebrecht y comienza la marcha, que se vayan todos. Yo creo que pasaría eso. Otro de los temas que hay, creo que hay otra llamada. Buenas tardes. Mire, estaba leyendo a Max Weber el año 1951, a Max Weber, y parece que fuera un gurú y hubiera visto la política del Perú. Y hay algo interesante que él lo dice, en forma general. Él dice esto, mire: también los cristianos primitivos sabían muy exactamente que el mundo está regido por los demonios. Y dice lo siguiente: y quien se mete en política, es decir, quien accede a utilizar como medios el poder y la violencia, ha sellado un pacto con el diablo. De tal modo que ya no es cierto que en su actividad lo bueno solo produzca lo bueno y lo malo el mal, sino que frecuentemente sucede lo contrario. Quien no ve esto, dice Max Weber, es un niño políticamente hablando. Es lo que exactamente está pasando en el Perú. O sea, esta banda del señor Vizcarra está tomando la autoridad moral para llamar a lo bueno lo malo y lo malo lo bueno. O sea, amigo, en pocas palabras, todos son lo mismo. Me pregunto, ¿cómo una persona como Vizcarra, que vive en un gobierno corrupto como PPK, el señor Vizcarra, que tiene tremendas denuncias, como lo decía ayer, 3 colaboradores eficaces acaban de decirlo, que el señor Vizcarra estuvo presente cuando le dieron $300,000, la empresa Casa, esa empresa Casa que pertenece al Club de la Construcción, y cuando Vizcarra fue ministro de Transportes le ha dado aproximadamente $1,000 millones. Lo que tendría que hacer Vizcarra sería renunciar y llamar a nuevas elecciones, pero eso no lo va a hacer, amigo, no lo va a hacer, porque tiene que mover mar, cielo y tierra, caviarizar el Ministerio de Justicia, los entes judiciales, para que no se le investigue y la pase de lo lindo, y el 26
o quizás el 21 tengamos otra vez como presidente al señor Vizcarra. Una de las gracias. Gracias, bueno, interesante. ¿Tenemos otra llamada? ¿Aló? Sí, bueno, ¿Me escucha? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señores. Qué buena cultura política están dando al pueblo. Bueno, al respecto, algunas personas se alegran y quieren hacer fiesta de lo que Vizcarra se va al Congreso. Bueno, la figura es la siguiente, como dijo el señor anterior, acá en el Perú tenemos varias mafias, de las cuales una de ellas es la del Ejecutivo, al mando de PPK, porque él es el que realmente gobierna bajo la cara de Vizcarra, y la otra mafia era la del Congreso, los afrofujimoristas, etcétera. Simplemente de que la mafia más grande, que es el Ejecutivo, que hace los contratos, concesiones, las negociaciones en los ministerios, ellos son más grandes y tienen más poder, y ahora los han cerrado a la otra mafia. Por lo tanto, no hay nada que celebrar. Celebrar sería favorecerle, hacerle un favor a la mafia de PPK, porque ellos son rateros. O sea que estamos contentos con que la mafia grande nos abuse. Bueno, a lo que veo es lo siguiente. Con estas normas, como están, con esta constitución, con esta regla de juego, con este jurado nacional de elecciones, hacer una elección congresal, para mí, vamos a tener congresistas peores que los que hemos tenido. Entonces, yo lo que digo, si Vizcarra hace pocos meses había ofrecido de que si él cerraba el Congreso, él renunciaba para llamar a elecciones, él lo dijo de palabra, de boca, pero él no lo va a hacer, porque ahora él ya tiene toda la cancha libre, no tiene oposición. Entonces, su camino libre tiene para privatizar de todas maneras Sedapal, lo está ejecutando la privatización de hospitales, Hospital Militar, Huaycán, etcétera, y privatizar la educación. Por lo tanto, nosotros, el pueblo consciente, que sabemos que somos los que tenemos el poder y decisión, tendríamos que sacarlo y tenemos que sacarlo a Vizcarra, porque él no va a cumplir con su palabra, y por gusto vamos a gastar tanta plata en estas elecciones de congresistas, mejor adelanto de elecciones y nueva constitución a la de 79, pienso, porque si fuera del 79 se desconoce todo lo hecho desde el 79 hasta la actualidad, y tendrían sancionados encima esos usurpadores. Gracias, hermano. Muchas gracias. Muy interesantes los comentarios de los oyentes en general, y lo que da gusto es esta apertura, digamos, en no dejarse engatusar tal vez por algunos medios que favorecen ciertas posturas en lugar de informar de manera abierta todas las posiciones, porque de eso se trata. Nosotros queremos enfocar todos los puntos de vista y que los oyentes y los televidentes saquen sus propias conclusiones, cada uno, por sí mismo. Así es, Aldo. Otra de las cosas que también está quedando en el tintero, y bueno, hay que compartirlo, a ver si lo comentamos un momento, es, vamos a ir a elecciones el 26 de enero, ¿correcto? Vamos a tener congresistas por 1 año y medio aproximadamente. Y de ahí vamos otra vez a elecciones. El 2021. El 2021. Señores, son 2 años que vamos a estar en elecciones donde va a haber una incertidumbre total, donde no va a haber inversión. No. Básicamente un momento de campaña general. Claro, va a ser una campaña de 2 años y nadie va a invertir en el Perú pensando en quién puede ganar. Y si es que después, el Congreso elegido el día 26 de enero no se transforma en constituyente, ¿o qué va a pasar después? El 21, ¿no? A lo mejor el gobierno que llega llama una constituyente, ¿no? Mientras no haya reglas claras, no va a haber inversión. Y si no hay inversión, el desempleo va a seguir creciendo. Y sí, aparte de eso... Perdón, ¿no? Sí, tenemos una llamada. Sí. A ver, adelante. De San Juan de Miraflores. Adelante, señora María, díganos. Pero ¿no les parece a ustedes que al final se está haciendo lo que la mayoría del Perú quiere? ¿O es que la opinión de todas esas movilizaciones que han sido momentáneas en diferentes provincias, Iquitos, Trujillo, al unísono con Lima, eso no importa? Importa solamente lo que digan este grupo de congresistas que se han apoderado del Congreso y que después de haberse tomado las decisiones que se tomaron, empezaron a correr al aeropuerto a tomar aviones para huir. Oiga, la gente ya hemos abierto los ojos, ya nos damos cuenta quién es quién.
Ya, muchas gracias. Sí, efectivamente, como dice la Señora María. la señora María, es correcto, el Congreso se ganó a pulso el repudio de la ciudadanía, especialmente este Congreso, cuya mayoría son los herederos de Alberto Fujimori, ¿no? De alguien que fue y que tuvo un gobierno que para unos dicen que solucionó el problema de la economía y del terrorismo, y para otros el gobierno más nefasto por los niveles de corrupción y también por los problemas de el atentado a los derechos humanos que hubo, ¿no es cierto? Lo que estamos intentando reflexionar con los oyentes el día de hoy es que actualmente, con el cierre del Congreso, que aún todavía es discutible, sí, tenemos una llamada. Aló, buenas, sí, digan. No, que solo quería para acotar, mi estimado, lo que dijo la señora que me antecedió. Pues es cierto, mi estimado. Se debe hacer otra marcha, si es posible, más contundente, para que Vizcarra se vaya. Vizcarra no se puede burlar del pueblo, tiene que cumplir su palabra. Palabra es palabra, aunque tiene que ser mediante ley. Hermano, por favor, yo pido mi invocación a todos los peruanos y los peruanos que están en el extranjero. Se debe hacer otra marcha, que Vizcarra cumpla su palabra, de lo contrario será un traidor, llamado un traidor por el pueblo peruano. Que cumpla su palabra, que renuncie y que convoque unas nuevas elecciones, porque de lo contrario va a ser cierto, porque este señor es apista y fujimorista, señores. No sé si se acordarán, para la candidatura de las últimas elecciones, él se presentó a la casa de los apistas. Así es, al gobierno regional de Moquegua, efectivamente. Ese es un buen dato, porque hay que tenerlo en cuenta. O sea, el hecho de que el señor, bueno, no sé si fue invitado o era simpatizante, lo cierto es que postuló al gobierno regional de Moquegua por el partido aprista. El otro tema es que efectivamente ha venido circulando entre las redes, y seguro tú lo has visto, Fernando, un video y un mensaje de Alfredo Barnechea, hasta donde pueda caber la opinión de él y si es respetable o no por unos u otros sectores. Lo que le señala es lo mismo que decía el señor, que no se ve muy honesto eso de decir nos vamos todos, ¿no? Entonces la propuesta inicial era esa, ¿no? Nos vamos todos, pero bueno, a ver, tenemos otra. Soy Susana por libre. ¿Qué tal, señora Susana? A ver, dígame. Lo que va a hacer Vizcarrata es gobernar mediante decreto de urgencia. Y eso no queremos nosotros, lo que queremos es una nueva constitución, en base a la constitución del 79, y la consigna del pueblo es que se vayan todos. Esa comisión permanente que se ha instalado en el Congreso son lacras que no sirven para nada. Y llamamos una marcha el sábado para todo peruano, porque se volviendo para que se vayan todos. No queremos avisar con decreto de urgencia. Muy bien, muchas gracias. Hay un dato, una marcha para el día sábado. ¿Sabes algo tú? ¿Están convocando una marcha para que se vayan todos? ¿O es una iniciativa del oyente y de sus amistades? Bueno. Parece que hay un cierto sector. Sí, bueno, sí, adelante. María, Digan. esto, mire, si vamos a salir a los medios de comunicación, también hay que informarnos un poquito mejor y no lo tome como una falta, sino tómelo simplemente como un aporte. Yo no puedo sentarme frente al micrófono y hablar porque con el hígado o por capricho o por antipatías. Tenemos que hablar con la ley en la mano. Lamentablemente este Congreso cerró la oportunidad de renovarlo todo, presidente y Congreso. No quisieron. A ver, señora María.
pueden instituir ninguna comisión porque el pleno ya no está. Entendamos. No, La comisión permanente no tiene la facultad de tomar esas decisiones. La comisión permanente y ahí estamos... Por supuesto que sí, y están viendo y se les está dejando entrar. Entonces, tampoco no echemos más leña al fuego, necesitamos calma. No necesitamos más fuego para volvernos locos y hacer un desastre en el país. Pongamos orden. Yo tampoco estoy de acuerdo con presidentes que están en duda, porque la duda significa que por ahí algo puede haber. Pero, ¿qué sacamos en... ¿Qué piensa usted? Con subjeciones, con suposiciones, no hacemos nada constructivo. Más bien, hay que leer un poco, hay que prepararnos mejor. Ha habido una declaración ya para la devolución del dinero. Y el dinero... Pues mire, no he escuchado todavía este punto, así que no puedo opinar sin base. Lo que sí quisiera es, a través de usted, hacer llegar a los que están escuchando un momento en que tengamos calma, porque con desesperación hacemos cosas a veces dañinas para nosotros mismos. Tengamos calma. Ahora, una vez que se haya instalado el nuevo Congreso, ahí vamos a ver cómo trabajan también ellos. Sí, es el deseo de la población y de la mayoría del pueblo que el señor Vizcarra salga, pues el Congreso lo sacará. Pero no podemos decir ahora, sí, voy a gritar a las calles para que salga, que no se puede porque la ley no lo permite. Ya. Hagamos las cosas por orden. Muchas gracias. Y ahí ya empezamos a conversar y empezamos a dialogar. Gracias. Muchas gracias. Ya entendimos su posición. Sí, pero bueno, lo único que quisiéramos decirles es que como aquí se nos criticó a nosotros también, y especialmente, y luego pedimos disculpas, porque en realidad el que quiere marchar tiene derecho a marchar por lo que sea, ¿no? Así y es. Siempre y cuando la población lo apoye, bueno, ya se verá dentro de los cauces legales y pacíficos que deben Claro. haber, ¿no es cierto? Aldo, es que me hace pensar esto, ¿no? O sea, sí tenían derecho a marchar para que cierren el Congreso, pero ahora no hay derecho para marchar para que se vaya Vizcarra, ¿no? Es el doble rasero de los Eso sí, caviares. pero eso sí sería un poco preocupante en realidad, y ya comenzaría a generar sospechas, creo yo, y el entorno que ahora lo apoya comenzaría a distanciarse, porque ya esta situación en la que se impiden, por ejemplo, o se boicotean marchas en las que la gente pudiera expresarse y decir que se vayan todos y que renuncien de una vez y que haya un adelanto general de elecciones, bueno, si en buena cuenta la mayoría de la población lo pide, es el mismo argumento que y es el ofrecimiento inicial del presidente Vizcarra. El presidente Vizcarra dijo: yo voy a nuestro desprendimiento, nos va a general. Entonces, Ahora tiene la posibilidad de hacerlo. Claro, pero bueno, más allá de esa situación, lo cierto es que conforme van pasando los días se va aceptando cada vez más la situación, e incluso el día de ayer también el propio alcalde ya salió a declarar de que eso no es un golpe de Estado, y cada vez más instituciones se pronuncian a favor. Entonces, ¿eso va a legitimar al presidente de la República? Yo lo que creo que va a pasar acá es que el Tribunal Constitucional no creo que incorpore al nuevo miembro. No creo que resuelva, y si resuelve va a resolver ya cuando la fecha, el deadline para parar de estas elecciones ya sea muy tarde. Yo creo que de una u otra manera, ¿no? El accionar del señor Vizcarra va a ser legitimado, pero no es legal. No es algo que esté de acuerdo a las leyes y de acuerdo a las normas que tenemos. ¿Se irá el 2021? Yo lo que creo que va a pasar es tal vez se vaya antes del 2021. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa ahora? Hoy en día tenemos, ¿no?, que la información que tiene de Odebrecht está no solo en el Perú, en Brasil, está en Estados Unidos, está en Ecuador, y por ahí se puede filtrar. Así como ha filtrado lo de Villanueva, ¿no?,
van a seguir filtrando, ¿no? Y por ahí las personas que han estado cercanas, ¿no? La gente que está cercana a él ahora, alguna parte que son ministros exhumalistas, ¿no? Sus líderes de opinión que salen a defenderlo, Cateriano, por ejemplo, ¿no? Exhumalista, ya con acusaciones, ¿no? Por ahí es donde creo que va a comenzar el desencanto de la población. Y más aún, ¿sabes? Lo que preocupa un poco es la gente que lo sale a defender al presidente, ¿no? Esta gente, estos voceros, ¿no? No, pero mira, que tienen rabo de paja, pues, ¿no? Hoy en día ya no tiene el enemigo de todos los peruanos, que era el Congreso, como le han hecho creer a la gran mayoría, ¿no? Ya no hay Congreso. Ahora, ¿a quién le vas a echar la culpa de no trabajar? Yo creo que eso es lo que va a motivar el hartazgo de la población, porque la población lo que le va a pedir inmediatamente son resultados. Ahora, en cualquier momento, alguien va a levantar la mano. ¿Por qué la hija de tu profesor, siendo bachiller, la nombras ministra? Eso es algo que nadie ha dicho todavía. A ver, ahí está. Entremos un poco al análisis de algunos de los ministros que se han nombrado. En el primer caso tenemos lo que tú estabas comentando. Era complicado. Lo primero es que no hay ninguna figura de peso político realmente, o alguien que digamos, porque incluso la figura del señor Ceballos es bastante opaca, ¿no? Tanto es así que nadie recuerda que el señor Premier era el que ha sido parlamentario de Solidaridad Nacional, y además era el señor que no firmó a su hija sino hasta que una orden judicial se lo ordenó cuando la chica tenía 24 años. Entonces esto es algo que nadie recuerda. Uno recuerda lo que Toledo también hizo, y luego posteriormente eso sucede, pero evidentemente este señor tiene una imagen bien opaca, nadie sabe quién es, que había sido ministro de Justicia incluso, muy poca gente. Ahora él es el Premier, y en el Ministerio de Economía se especulaba que el ex ministro de Alan García, pero que también fue viceministro durante el gobierno de Toledo, Luis Carranza iría a asumir, pero ninguna figura de peso ha asumido la cartera de Economía. La asume una señorita que es funcionaria de mando medio del propio ministerio y que no es un economista licenciado, lo cual, bueno, finalmente digamos, a veces la gente tiene muchos títulos pero no sabe de ejecución, ¿no? Si en buena hora la ministra de Economía hace un trabajo medianamente decoroso, bueno, habrá que reconocérselo, pues, pero si no lo... Y además, que era una licenciatura, que era una persona que forma parte de la burocracia de mando medio del propio ministerio y que no daba la talla para ministra, eso nos va a perjudicar a los peruanos, más allá de que nos guste o no. La mayoría de nosotros lo que quiere más bien es que eso tenga éxito, ¿no? Seríamos locos, ¿no?, de pensar de que uno quiere que la gestión le vaya mal. Al contrario, a la gestión tiene que irle bien, porque eso hace que a todos nos vaya bien. Pero mira, otro caso de un nuevo retorno, el señor Meléndez, ¿no? El señor Meléndez fue ministro de Inclusión Social de y ahora Inclusión Social. No se sabe cuál para ser ministro de Inclusión Social, pero ahí está, con el antecedente de que en los 3 meses que estuvo, tuvo que salir por la puerta chica, pues. ¿O no fue así? Después... El canciller, me preocupa el canciller. A ver. Funcionario de mandos medios, siempre de la Cancillería, ¿no? Y recién, ahora último, ¿no?, es el que le abrió las puertas, ¿no?, para que pueda hablar Vizcarra en Naciones Unidas, ¿no? Creo que ese ha sido su mérito. También persona cercana a Nadine, ¿no?, de la época de cuando la nombran embajadora de la quinoa. Bueno, ya nosotros recordamos que Nadine Heredia en una ceremonia en Palacio de Gobierno mandó a comprar cigarrillos al señor Cateriano, ¿no? Así es. Lo mandó a la cocina, ¿no? Entonces, más o menos se repiten un poco estas figuras. Pero veamos, ¿quiénes más, a quiénes más tenemos?
como observamos, ni el ministro de Economía ni el ministro de Relaciones Exteriores estarían calificados. Bueno, me refiero a los que salieron, no quisieron formar parte del nuevo gabinete, lo cual de todas maneras genera un tipo de sospecha, suspicacia de alguna manera, ¿no? Porque si todo está bien, bueno, vamos a volver y vamos a continuar con el proceso, porque ahora tenemos la cancha libre para gobernar y para hacer bien las cosas, tanto a nivel interno, en materia de economía, como a nivel de política exterior. Pero ahora resulta que se van personas que tenían más o menos, al menos, cierto peso, ¿no? No eran grandes figuras, pero bueno, estos personajes que aparecen ahora son mucho más opacos. Entonces, esa es nuestra... Y entonces, ¿cuáles son las reales capacidades que tienen? El pueblo reclama con frecuencia solución al problema de la seguridad, al problema de la salud, al problema del empleo. Les voy a contar algo, ¿ya? Y Aldo, va a parecer broma para ti y para la teleaudiencia. Cuando el señor Vizcarra asume, ¿ya? Asume la presidencia, no tenía gente que se quería comprometer para ser ministros. Y bueno, Vizcarra juramentó creo un viernes, no, fue un día viernes, y el día miércoles, ¿no? En la OMPE, me lo comentó ahí una persona que le hizo contrato a una señora Fabiola, ahorita se me dio el otro nombre, Muñoz creo que es, la ministra del Ambiente actual, Ya. que fue ministra del Ambiente. O sea, 2 días antes de que sea nombrada ministra, estaba firmando un contrato de locación en OMPE para ser capacitadora. Entonces, ¿qué pasó? Como la conocían y había trabajado una época en Sauder, en la época de Moquegua, la llevaron para que sea ministra del Ambiente. Y después de que fue ministra del Ambiente pasó a ser ministra de Agricultura. Y de ministra de Agricultura ha vuelto a ministra del Ambiente. Le anularon su contrato de locación en OMPE, donde estuvo un día, y se fue para ser ministra de Ambiente. Así fue. Ese es como han reclutado, al menos en este caso, ¿no? A la ministra, ¿no? Bueno, lo que esperamos es... Sí, tenemos una llamada. Solamente quería añadir algo. Vizcarra, sus padres son apristas, él ha sido aprista. Lo otro es lo que dicen de los ministros. Es que acaso no sabemos que desde Belaunde hasta la actualidad el ministro de Economía y el presidente del BCR los escoge el Fondo Monetario y el Banco Mundial, de preferencia si han trabajado ahí, y esto lo maneja Estados Unidos. Lo otro es, por ejemplo, Francisco Ismodes, que era ministro de Energía y Minas, 20 años ha trabajado en Milpo y otras minerías. ¿Para qué está? ¿Para qué lo ponen de ministro? Para que favorezca a las mineras. Igualito Ismael Benavides, que fue ministro de Agricultura, ¿para qué le pusieron ahí? Para que favorezca el ingreso de los transgénicos. O sea, ese ministro de Agricultura, por ejemplo, que dije Ismael Benavides, para ir en contra de la agricultura que nos alimenta y sí a la agroexportación. O sea, los ministros los pone a dedo el presidente como si fuera un rey. Los ministros los debemos poner el pueblo, a la gente que va a trabajar en beneficio del pueblo, y no como se hace ahora, que ponen para defender a las empresas transnacionales. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, entonces, son funcionarios designados. Sí, tenemos otra llamada, por favor, su nombre. Mire, le digo un dato categórico que no es una leyenda urbana, esto salió en gestión. Mire, en el gabinete Zavala, de los 123 proyectos que presentó Zavala, 120 el fujimorismo aprismo se los aprobó. Así es. La historia de la República Económicamente ha sido el más aprobado. O sea, mira, yo voy a debatir ad hominem, o sea, no a la persona, sino a la idea, o la señora que llamó de Pro Libre. Yo le pregunto a la señora, ¿qué diferencia puede tener Becerril con Vizcarra? ¿Qué diferencia la señora Chacón puede tener política o económica con Vizcarra? Ninguna. Los dos aman a Fujimori, lo adoran a Fujimori, señora de Jesús María, lo adoran su constitución, adoran el sistema que desde el 90 le ha hecho tanto daño al Perú. Este sicariato. Permítame hacerle una pregunta. Una pregunta rápida nomás. Usted... Así que si no se apaga con esto, amigo, vamos a seguir hablando de aquí tanto tiempo. Gracias. Una pregunta. La pregunta
pregunta es así, entonces usted estaría de acuerdo con la tesis propuesta por Antauro Humala que Vizcarra es el quinto piso del fujimorismo sin Fujimori. Exactamente, es el quinto piso, o sea, mire, es la fujimorización, porque la señora Keiko Fujimori Estamos hablando del mismo modelo económico. es una pieza recambiable. Mire, el comercio, que es un medio fujimorizado, vio que la señora Keiko Fujimori era una enemiga al enfrentarse con esa ley Mulder, y hay que cambiarla a ella, pero no el modelo fujimorista. El modelo fujimorista está sacramentado. Mira, escuchaba en la mañana a la ex hecha del fujimorismo, a la señora Rosa María Palacios. Sí, claro. En una entrevista que le hace Jaime Bailey a la señora Rosa María Palacios, ¿sabe lo que dice la señora Rosa María Palacios? Que en el 98 no había golpe de Estado, el tribunal tumbado, el autogolpe, Callara, Barrios Altos, Cantuta, y decir que no había golpe de Estado en el 98, por favor, esta señora crea sus realidades. Bueno, la ex asesora... Esta señora con su sofismo bastante interesante quiere meter a la gente, y hay gente que cree en ella, como la señora de pues. Mario Dora. Gracias. Gracias. Ok. Sí, efectivamente, Fernando, ¿tenemos otra llamada? Otra llamada. Aló, sí, buenas tardes, diga su nombre. Jesús de los Olivos. Dígame, señor Jesús. Mire, señor, lo que acaba de decir el señor, se da cuenta usted, señor, que es puro cierto eso. Vizcarra es 100% ateísta, fujimorista. Ahora hay que quedar bien claro, que el pueblo conozca y escuche, que no le digamos después, como dijo Jesucristo, multitudes de oídos me escucharon y al mismo tiempo fueron sordos. Acérquese más a la bocina, por favor, no se le escucha. Multitudes de oídos me escucharon y al mismo tiempo fueron sordos. Eso fue lo que dijo Jesucristo. Mire, hermano, Vizcarra es fujimorista y aprista. Uno, el otro. Los fujimoristas son 100% apristas. Solamente, como dice el dicho, son la misma chola con otra pollera. Fujimori fue búfalo. Desde muy joven fue aprista. Entonces, hermano, que no nos dejemos de engañar. Por amor de Dios, yo pido al pueblo peruano, no seamos como le dice la señora que llamó de Pueblo Libre, que dice que con calma, con paciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que nos apaguemos, nos enfriemos. No, eso está muy mal, ese tipo de llamado. ¿Cómo nos podemos estar atentos? Ahora, decir que no nos vamos a calmar no quiere decir que somos violentistas. Que tenemos que tener en actividad nuestro cuerpo para estar ejercitados, sanos. Entonces, yo pido a la población peruana, como siempre le he dicho, estar atentos, diario, estar de pie, así estemos durmiendo, estar de pie. Por amor de Dios, es una burla. El Congreso está abierto, no está cerrado. Adentro están inquietos todos los fujimoristas, todos los artistas están en el Congreso. El Congreso no está cerrado. Esto solamente ha sido un acuerdo el gobierno con los del Congreso, porque los dos son la misma lacra. Nos han burlado. El pueblo no despierta, no se da cuenta, no analiza. Ya, muchas gracias. Efectivamente, a ver, hay otra llamada. ¿Su nombre? Susana de Pueblo Libre. Ah, ya, ok. Lo que yo no estoy de acuerdo con lo que dice el señor, lo que yo planteo es que se vayan todos. Muy bien. Porque Rusia Primo, donde vivimos, sigue gobernando. Y Vizcarra es un Pinocho, un Vizcarrata. Se presenta como independiente, como tiene militancia prisa. Ya, muchas. Lo que es curioso, Fernando, es esta novedad para mí de que hay gente que considera que el presidente Vizcarra también es fujiaprista, solo que solapado. Pero porque piensa si piensa como los fujimoristas, a lo mejor tiene las costumbres fujimoristas también. No sabemos. Autocráticas. Bueno, lo que queremos en general, y en realidad eso no puede dejar de reconocerse, así, incluso sosteniendo que es una cuestión legal y constitucional, en estos momentos existe una concentración de poder, ¿no? Y el Ejecutivo a la vez es Ejecutivo y Legislativo, ¿no? Así es. Y por otro lado
seguimos teniendo el problema de el descabezamiento de del sistema de justicia, del sistema nacional de justicia. Entonces hay que pedirle a la población que también se ha pedido de solicitar que cuanto antes estas cosas se solucionen y que tengamos magistrados, que tengamos personal idóneo ahí, ¿no? Quería compartir contigo algo, ¿no? Tuve la suerte, la oportunidad en un momento de ver de cerca la elección que hacen en Bolivia de sus miembros del Tribunal Constitucional y aparte también sus miembros del Tribunal Electoral y sus miembros para unos tribunales ecológicos que le llamaban ahí. ¿Qué es lo que hacen, no? Hacen una invitación abierta, ¿no? Se inscribe una gran cantidad de personas y solamente los que cumplen los requisitos mínimos son aprobados. Por ejemplo, hay 6 cupos o 5 cupos para el Tribunal Electoral. Son 15 o 16 que han quedado y esos 16 se van a una elección y el pueblo elige quiénes lo van a representar. Y el Tribunal Constitucional también es elegido así y los miembros de la Corte Suprema. Interesante modelo, ¿no? O sea, un modelo que me da que pensar, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿cómo podríamos luchar directamente contra la corrupción a nivel de fiscalía, ¿no? La figura del fiscal de distrito, que sea elegido, ¿no?, por los pobladores, porque los pobladores saben cómo es ese fiscal, y que lo puedan revocar, no, a las autoridades no se les revoque al año, se les puede revocar a los 2 meses, ni bien se les pueda se evidencia algo. Yo creo que eso es puede ser el tema para mañana, ¿no? Como un aporte para mejorar, ¿no?, la institucionalidad en el país. Sí, muchas gracias. Esto ha sido... ¡Arriba, Perú! Desde Santa Cruz, Miraflores, Radio Latina. No deje de sintonizar. Orienta en el uso correcto de la medicina natural científica. Bionatura, de 7 a 9 de la mañana, de lunes a viernes, en la primera emisora de la salud, Radio Latina 990 AM, La Poderosa. Alquimia interna, la sabiduría tradicional y los últimos descubrimientos científicos para el continuo desarrollo de las potencialidades internas del ser humano. Alquimia interna, con la conducción del ingeniero Miguel Ángel Villafuerte Canemoto. Toda la información para mantener su vida sana, el uso correcto de los elementos de la naturaleza, tratamientos naturales sin efectos colaterales. Y todos los jueves, cursos de cocina sana vegetariana, cursos de jugoterapia, Vida Sana, un programa producido pensando en ustedes, una nueva cultura alimentaria, con el doctor Carlos Ochoa Ronquillo, de 10 a 11 de la mañana, Vida Sana, en la primera emisora de la salud, Radio Latina 990 AM, La Poderosa. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí nuevamente con ustedes, Encuentros con la Salud, de lunes a viernes al mediodía, para tocar estos temas tan importantes: medicina osteoarticular, nutrición, medicina natural, aquí por Radio Latina.